Saludos y bienvenidos en Japonés con Rafi. Una de las áreas donde más resbalan los estudiantes de japonés es cuando les toca aprender acerca de las partículas wa y ga. ¿Pero por qué? El problema no es que sean partículas difíciles, porque no lo son. El problema es que se suelen explicar tan mal que forman un espagueti mental del cual es muy difícil desenredarse. Para ayudar a desenmarañar un poco este lío de información, hoy te voy a hablar acerca de las cosas que no te explican acerca de las partículas wa y ga. Si esta es tu primera vez aquí, te interesa Japón, su lenguaje, su cultura y deseas aprender más de ellos, suscríbete ahora para que no te pierdas ni uno de los videos que voy a estar publicando sobre estos temas. Lo primero es que wa y ga son partículas muy diferentes. Cuando la gente pregunta cuál es la diferencia entre wa y ga, parten de la premisa de que están tratando con dos partículas muy parecidas. Y verlas de ese modo hace que uno se prepare mentalmente para no entenderlas. Es mucho mejor verlas como que son muy diferentes y preguntarse, ¿en qué se parecen? En que las dos son partículas. Preguntar en qué se diferencian es como preguntar en qué se diferencia un elefante de una ametralladora. En todo. El punto es que no te compliques tanto pensando que son tan parecidas que no vas a poder entenderlas. Al contrario, míralas como que son tan diferentes que te tomará trabajo confundirlas. Y a propósito, debes saber que si allá en Japón las entienden, tú también puedes entenderlas. Son simplemente dos partículas con funciones diferentes. Punto. Hablemos primero de la función de wa. Cuando usas wa debes saber tres cosas importantes. Número 1, que sirve para establecer el tema de la oración. Número 2, que diferencia ese tema de otros temas posibles. Y número 3, que wa entonces pone el énfasis de la oración en lo que viene después de sí. Al ver estos tres puntos puede que pienses, Rafi, no entiendo nada de lo que esas tres cosas quieren decir. Pero no te preocupes porque te las voy a explicar una a una. Las vas a entender y luego cuando vuelvas a escucharlas vas a saber qué significan. Veamos el primero. Sirve para establecer el tema de la oración. Para que entiendas esto voy a decir una oración con wa. Tonari-san wa. Cuando dices algo seguido por wa es como si le pusieras pausa a la oración por un momento y le dijeras al mundo, gente, presten atención. Este es el tema para hoy. Tonari-san significa vecino, así que Tonari-san wa es como decir, escuchen todos, voy a decir algo acerca de mi vecino. O como decir, en cuanto a mi vecino, esa me gusta más, es más compacta. Tonari-san wa baka desu. Cuando usas wa como por ejemplo, ashita wa, chiryou wa, yato no shise wa, estás estableciendo el tema de la oración. Pero eso no narra toda la historia, porque lo segundo que dijimos es que wa diferencia ese tema de otros posibles temas. ¿Y qué significa eso? Déjame explicarte con un ejemplo. Supongamos que estoy con un grupo de amigos en una conversación y uno de ellos pregunta sobre una fiesta que él va a dar el próximo viernes. Minna, party ni kite kureru desho? Al día siguiente mucha gente trabaja, así que no saben qué responder y se quedan callados, mirándose incómodamente entre sí por unos segundos. Pero a diferencia de esta bola de malagradecidos, al menos yo sí iré. Por lo tanto, respondo diciendo, Watashi wa iku. No estoy diciendo que nadie más va, lo que estoy diciendo es que no sé qué vayan a hacer los demás, pero al menos en cuanto a mí, iré. Piensa, cuando en español tú dices, al menos yo iré, ¿estás diciendo que solamente tú irás? No, estás diciendo que no sabes lo que los demás hagan, pero que al menos pueden contar con que tú irás. Eso lo hace wa. En el ejemplo de watashi wa iku, wa me establece como tema y me diferencia de otros posibles temas como él, ella, ellos, la gente que está en el grupo. Porque lo que se va a decir no se sabe si aplica a ellos, pero se sabe a ciencia cierta que al menos conmigo sí va a aplicar. Volviendo al ejemplo de mi vecino, el sentido completo de la oración sería así. Y conste que lo estoy exagerando para ilustrar lo que hace wa. Tonari-san wa baka desu. No sé cómo sea el resto de la gente que vive en mi calle, pero al menos en cuanto a mi vecino, él es un idiota. Vuelvo y digo, no es una traducción literal, pero es el mensaje implícito cuando se utiliza wa en la oración. Puede que esto de pronto no parezca tan importante, pero por ignorar este punto pasé una de las vergüenzas más grandes de mi vida usando wa. Y te lo voy a contar, pero un poco más adelante. Lo tercero que dijimos es que wa pondrá el énfasis de la oración en lo que venga después de sí. Por lo tanto, al usar wa, estás diciendo, pongan atención porque voy a decir algo acerca de este tema. Y lo que voy a decir es... Te quedaste con las ganas de saber. Es obvio que wa está poniendo énfasis en lo que viene después, porque ahora mismo nos quedamos con las orejas paradas pendientes, no del tema porque ya el tema se estableció, sino de lo que se iba a decir acerca de él. Imagina que estás en una clase y todos los estudiantes están ansiosos porque saben que la semana próxima hay un examen difícil. La clase transcurre normal por una hora, pero justo antes de terminar, el profesor dice, bueno, estudiantes, acerca del examen de la semana próxima. Ahí todo el mundo se pone en la punta del asiento. ¿Qué va a decir? ¿Va a dar un repaso? ¿Lo va a suspender? Y en lugar de decir algo, el profesor agarra sus cosas y se va. Profe, ¿para dónde va?
El profesor estableció el tema y luego dejó a la clase desesperada porque no dijo lo que era verdaderamente importante, que es lo que viene después del tema establecido. Eso es lo mismo que hace WA. Después de establecer el tema y diferenciarlo de otros temas posibles, te indica que lo realmente importante de la oración es lo que viene ahora. Cuando usas WA, como por ejemplo, shikenwa, el examen, ¿qué pasa con él? Automáticamente el énfasis se pone en lo que va después de WA, es decir, en lo que se va a decir acerca del tema. Pero Rafi, yo escuché a alguien decir que WA sirve para marcar el sujeto. Lo sé, y es un error común. Pero escúchame, WA no marca el sujeto. Te voy a explicar por qué y de dónde viene esa confusión. Vamos a verlo usando la oración clásica que usan para decir que WA marca el sujeto. Watashi wa Rafi desu, o puedes decirlo con tu nombre. Eso usualmente se traduce como yo soy Rafi. Pero si eso es así, entonces, ¿qué estoy diciendo si quito el watashi wa y digo Rafi desu? Déjame replantear la pregunta para que no pienses en español o en inglés. Ponte en los zapatos de un japonés y pregúntate, ¿qué está entendiendo si él o ella se acaba de presentar? No hay nadie más que nosotros y yo le digo Rafi desu. Da la impresión de que estoy diciendo exactamente lo mismo. Ciertamente el japonés no puede ser tan impreciso que una parte de la oración como watashi wa no haga diferencia alguna si la pongo o no la pongo. Y ya con lo que hemos explicado, en este punto debes saber que watashi wa Rafi desu significa otra cosa que no es yo soy Rafi. El pensar que wa marca el sujeto es porque hay personas que tratan de obligar al japonés a que se acomode a una traducción que han visto. Dado que watashi wa Rafi desu lo ven traducido como yo soy Rafi, piensan, bueno, watashi significa yo, que es el sujeto, des es el verbo ser, así que en esta oración es soy, pero me sobra esa partícula wa. Pues entonces tiene que ser la partícula que marca el sujeto, porque no hay otra explicación. Pero así no es como piensan los japoneses. Es más, en esa oración los japoneses ni siquiera están pensando en términos de un sujeto. Puedo decir Rafi desu y se entiende perfectamente como yo soy Rafi. No hay necesidad de un sujeto porque al yo decirlo en un momento en que estoy conociendo a alguien y me estoy presentando, es obvio que estoy hablando de mí. Si uno se empeña en señalar un sujeto en la oración, sería como tenerlo de modo invisible. Por eso es que en los ejemplos el sujeto está entre paréntesis, porque se sabe que está, pero no se hará mención de él. Es como un Voldemort gramatical. Wa sencillamente establece el tema, provee el contexto, te dice, hey, atención, voy a decir algo acerca de mí. Así que presten atención. El wa dice que voy a hablar de mí. Y de mí digo que yo, el sujeto que no será mencionado, soy Rafi. Nuevamente, watashi wa Rafi desu no es yo soy Rafi, sino en cuanto a mí, soy Rafi. Pero obviamente eso no es una traducción que suena natural en español, así que lo arreglan y lo ponen como yo soy Rafi. Y ahí se perdió el sentido y se confundió la función de wa. Esta es la razón por la que muchos estudiantes acaban utilizando watashi wa en tantas oraciones en las que ni siquiera tenían que decirlo. Mira esta oración. Kino wa jugyou ni ikimashita. Si wa marcara al sujeto, estaría diciendo que ayer fue a la escuela, como si ayer fuera una persona que fue y se sentó en uno de los pupitres y dijo presente cuando pasaron la lista de asistencia. No, sobre el tema de ayer se está diciendo algo y dependiendo del contexto, puede ser que yo fui a clase o ella fue a clase, pero ciertamente no está diciendo que ayer es el sujeto de la oración. Mucho cuidado cuando alguien te diga que la función de wa es marcar el sujeto. Eso me lleva a contarte la vergüenza que pasé. Una vez estaba en el comedor de la residencia de estudiantes donde vivía y una chica japonesa se sentó a mi mesa. Entablé conversación con ella y cuando me dijo su nombre, yo quise decirle que su nombre era bonito. Como me habían dicho que wa marcaba el sujeto, construí la oración en mi mente, namae wa kirei desu, y se lo dije. Ella me miró raro por un momento y explotó a reírse en mi cara. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Recuerdas que te dije que una de las funciones de wa es diferenciar el tema de otros posibles temas? Lo que realmente le estaba diciendo es, no sé de lo demás, pero al menos en cuanto a tu nombre, es bonito. O sea que estaba insinuando que el resto de ella no lo era. Así que ten cuidado. Si ves a una chica con un traje lindo y le dices, "Kyou wa kirei na fuku o kiteimasu ne", no le estás diciendo que ropa linda tienes hoy, sino al menos hoy tienes ropa linda, como si el resto de los días se viera como una muñeca de trapo. Y es porque wa diferencia el tema de otros temas posibles. Si el tema de la oración es hoy, con el wa estás diferenciando hoy de cómo son las cosas en otros días. Así que vuelvo y te digo, cuidado con el que te diga que wa sirve para marcar el sujeto de la oración. No. Wa marca el tema de la oración número 1.
Diferencia ese tema de otros posibles temas que ya has visto lo importante que es eso. Y número 3, lanza el énfasis de la oración a lo que viene después de sí. Aún hay cosas que decirte de wa y ni siquiera hemos hablado de ga, que es lo que haremos en la parte 2, pero volveremos pronto a hablar de wa y te daré más ejemplos de su uso. Hasta entonces, este que te habló fue Rafi y como siempre, a decirlo todo en japonés.